Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 32ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 32ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a Tito, capítulo 1, versículos 1 al 9. Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo, para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión, que se apoya en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, había prometido esta vida desde tiempos remotos, y al llegar el momento oportuno, ha cumplido su palabra por medio de la predicación que se encomendó por mandato de Dios, nuestro Salvador. Querido Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como te lo ordené. Han de ser irreprochables, casados una sola vez, y sus hijos han de ser creyentes y no acusados de mala conducta o de rebeldía. Por su parte, el obispo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable. No debe ser arrogante ni iracundo, ni bebedor, ni violento, ni dado a negocios sucios. Al contrario, debe ser hospitalario, amable, sensato, justo, piadoso, dueño de sí mismo, fielmente apegado a la fe enseñada, para que sea capaz de predicar una doctrina sana y de refutar a los adversarios. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 23 y el responsorio es: Haz, Señor, que te busquemos. Haz, Señor, que te busquemos. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe y todo lo que en él habitan. Pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan, y vienen a ti, Dios de Jacob. Haz, Señor, que te busquemos. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 17, versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo.
Los apóstoles dijeron entonces al Señor: «Aumentanos la fe». El Señor les contestó: «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería». Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Hoy, mañana y el miércoles leeremos de esta carta de San Pablo a Tito. Esta carta de Tito es parte de las cartas que se les titulan cartas pastorales, porque Pablo las dirige a dos de sus colaboradores, a Timoteo, a quien escribe 2 cartas, y después a Tito, donde lo exhorta y le da consejos de cómo implementen el liderazgo dentro de la comunidad. Recordamos de que Pablo se limitaba a sembrar la semilla de la fe y después dejaba que otros cultivaran esa semilla y después cosecharan los frutos, en lo cual se refiere que después de que Pablo predicaba la fe, dejaba que otros organizaran la comunidad cristiana que nacía de esa predicación. Así que Pablo sabía claramente cuál era su misión, y era proclamar la buena nueva, proclamar el evangelio particularmente a los no judíos, y después dejaba la responsabilidad a otros para que organizaran la comunidad, para que instalaran a los ancianos, líderes de la comunidad, y a los episcopos o líderes dentro de esa comunidad, que no solamente predicaban, sino que también enseñaban y defendían la fe. Así que en estas cartas pastorales de Timoteo y Tito, Pablo se enfoca en exhortar y aconsejar a estos colaboradores suyos, que ahora los tiene como líderes que están construyendo la estructura de esas comunidades que Pablo contribuyó a formar. Bueno, ¿quién es Tito? En realidad, de Tito sabemos solamente lo que Pablo nos cuenta en sus cartas. En los Hechos de los Apóstoles no se menciona el nombre de Tito para nada, pero Pablo sí lo menciona, particularmente en la carta a los Corintios y la carta a los Gálatas. En Corinto, Pablo envió a Tito para que trajera la paz después de que la comunidad de Corinto parece que había rechazado a Pablo, ¿no? Y es Tito que, enviado por Pablo, va para calmarlos, para restablecer la paz. Así que fue un gran colaborador de Pablo. Se cree de que Tito era de Antioquía, donde muy probablemente ahí escuchó la predicación de Pablo, y por eso Pablo se dirige a él como su hijo espiritual, de que fue la predicación de Pablo que lo atrajo a la fe cristiana, y después pasó a ser un colaborador junto con Pablo. Igualmente, Pablo dice lo mismo de Timoteo, que también que Pablo lo considera como su hijo espiritual, porque su conversión nace de la predicación de Pablo. Así que Tito muy probablemente era de Antioquía, donde ahí escuchó quizás la primera predicación sobre Cristo de parte de Pablo. Y muy probablemente en la primera jornada misionera que Pablo llevó a cabo en esa región. Ahora vayamos a la lectura de hoy. Esta carta Pablo la dirige, una de pocas. Solamente son 4 cartas que Pablo dirige a personas específicas. Una de ellas a Filemón, después 2 a Tito, su colaborador, a Timoteo, una y segunda a Timoteo, y después esta a Tito. Dice en esta primera lectura: yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo. Esta forma de autoidentificarse, Pablo, es un poco diferente
a cómo él se autoidentifica en las otras cartas. Por eso se cree de que quizás esta carta no fue escrita por Pablo mismo, sino que fue escrita muchos años después de la muerte de Pablo por alguien que quizás fue un colaborador con Pablo, porque el estilo de la carta pues es muy diferente a las otras. Y también los asuntos que se tratan en esta carta pues suena más como asuntos de organización y estructura que se vivió en esas comunidades después del año 65, cuando se cree que Pablo muere en Roma. Así que hay ciertos argumentos de que dicen de que esta carta quizás no fue escrita por Pablo, sino por alguien que estuvo conectado con Pablo. Pero en esta reflexión la tomamos como una carta escrita por él. Y Pablo se identifica como un servidor de Dios. En las otras cartas él se autoidentifica como servidor de Jesucristo. Así que esta es una forma diferente de autoidentificarse. Y después, apóstol de Jesucristo, fue Cristo en esa experiencia de conversión cuando él iba a Damasco, que Cristo le cambia su vida. Y no solamente lo llama a la fe cristiana, sino también lo llama para que sea un apóstol, o sea, es enviado por Jesucristo mismo para que lleve la buena nueva no solamente a otros judíos, sino también a los paganos particularmente, después que Pablo vive ese rechazo de su propia comunidad judía en los diferentes pueblos y ciudades que él visita. Entonces después se dedica a predicar ya particularmente el evangelio a los no judíos, para conducir a los elegidos, o sea, los llamados por Dios, a la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión, que se apoya en la esperanza de la vida eterna. Dice, Dios, que no miente, había prometido esta vida desde tiempos remotos. Aquí está resaltando la parte judía de Pablo, puesto que él es fariseo, es hijo del pueblo de Israel, y la promesa que Dios hizo desde Abraham, pasando por los profetas hasta llegar a Jesucristo, pues la promesa que en Jesucristo finalmente se ha realizado. Y es a esta promesa que Pablo apunta cuando dice esto. Al llegar el momento oportuno, cuando dice que Dios había prometido esta vida desde tiempos remotos. Y al llegar al momento oportuno, este momento oportuno es, aquí utiliza Pablo la palabra kairos, que en griego es el sentido del tiempo desde el punto de vista de Dios, ¿no? Cuando Dios determina que es ahora, que ahora es el tiempo oportuno, que ahora es el tiempo indicado por Dios, a diferencia del tiempo cronológico, el tiempo que se mide, el tiempo de punto A a punto B, ¿no? Y cuando se habla del tiempo oportuno, del tiempo cuando Dios lo determina, es que la voluntad de Dios se está llevando a cabo, ¿no? Y esto del tiempo de Kairos es algo con lo cual tenemos, yo creo, que hacer la paz últimamente, ¿no? De que Dios hará las cosas cuando Dios lo determine, no cuando uno lo quiera, no cuando uno lo desea, ¿no? Y que a últimas es la voluntad de Dios a lo que tenemos que someternos, a lo que tenemos que hacer la paz con ella, que Dios hará las cosas cuando Dios la determine, cuando Dios diga es ahora y ya, y no cuando uno lo quiera, cuando uno lo desee. Es a esto a lo que Pablo se refiere cuando dice, y al llegar el momento oportuno, ha cumplido su palabra por medio de la predicación que se encomendó por mandato de Dios nuestro Salvador. Aquí llama a Dios Salvador porque es Dios Padre quien envió a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, si es Dios quien lo envió, igualmente este título de Salvador se le aplica a Dios Padre. Querido Tito, dice Pablo, mi verdadero hijo en la fe que compartimos. Aquí esta es una referencia de que Tito se convirtió al cristianismo por parte de la predicación de Pablo y que Pablo fue quien cultivó esa fe en él para después hacerlo colaborador junto con él. Te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ahora aquí llama también a Cristo Jesús como Salvador. En el verso previo llama a Dios nuestro Salvador.
El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como te lo ordené. Así que Pablo envía a Tito a Creta después de que la fe fue sembrada. Entonces ya el siguiente proceso después de que la fe es sembrada es organizar la comunidad que se crea en torno a esta experiencia del encuentro con Cristo. Y aquí utiliza dos palabras, Pablo, que son importantes para entender, porque nos da una idea de cómo las primeras comunidades se organizaban, se estructuraban. Utiliza la palabra presbíteros. Por presbíteros, una palabra griega, se entiende a ancianos, hombres, en la mayoría de ellos hombres. Aquí en realidad tenemos que decir de que cuando la iglesia se empieza a estructurar ya prácticamente a la mujer, si es que tuvieron lugares de liderazgo, ya cuando la iglesia se empieza a estructurar, empiezan a desplazar a la mujer. Ya este es un tema que después quizás en otras lecturas se puede hablar, ¿no? Que en el principio de la iglesia primitiva había mujeres en liderazgo, pero que cuando la iglesia se fue estableciendo, fue adaptándose a la jerarquía de sus tiempos y de sus culturas, pues fueron desplazando a la mujer de liderazgos que en el Nuevo Testamento hay muchas referencias a ellas, ¿no? Pero aquí, en esta carta de Pablo a Tito, estamos hablando solamente de hombres, de presbíteros, de ancianos, de gente madura, tanto en edad, en experiencia, como en la fe. Y estos eran, en cierta manera, líderes dentro de la comunidad. No necesariamente los que enseñaban, los que tenían la autoridad, pero sí los que representaban por su edad, por su madurez de vida, por su madurez de fe, cierta estabilidad, ¿no? Como hoy en día, por ejemplo, vemos a nuestros ancianos, particularmente aquellos que manifiestan y modelan el caminar en la fe, no solamente por los años, sino también por la experiencia y por la manifestación de su fe en Cristo, de cómo viven sus vidas. Pues igualmente aquí los presbíteros eran ancianos, eran gente madura, tanto en la vida como en la fe. Y aquí Pablo dice a Tito qué tipo de presbíteros, o sea, ancianos, deben de escoger, cuáles son las cualidades que deben de tener para que lleven a cabo su responsabilidad como líderes dentro de la comunidad. Han de ser irreprochables, casados una sola vez, y sus hijos han de ser creyentes y no acusados de mala conducta o de rebeldía. Así que no solamente que los adultos de la familia sean cristianos, sino que toda la familia sean cristianos, para que la familia entera, en cierta manera, sea la iglesia doméstica, pues modelen lo que significa ser un creyente, ser un discípulo de Jesucristo, y que esto se manifieste no simplemente en las vidas entre los adultos de la familia, sino también en los hijos. Por su parte, el obispo, y aquí por obispo la carta utiliza otra palabra griega, episcopo, y por episcopo ya este es un término formal de liderazgo. De aquí viene la palabra obispo, que aquí esta traducción utiliza. Y el obispo o el episcopo entonces ya era un liderazgo de autoridad, tanto en la predicación, en enseñanza y en la defensa de la fe. Y ahora Pablo da las prescripciones a Tito de qué tipo de hombre, qué tipo de persona deben de ser escogidos para este puesto de liderazgo, que incluye la autoridad tanto de predicar, enseñar y defender la fe. Dice, debe ser irreprochable, no debe ser arrogante, ni iracundo, ni bebedor, ni violento, ni dado a negocios sucios. Al contrario, debe ser hospitalario, amable, sensato, justo y piadoso, dueño de sí mismo.
La población de Creta tenía una mala reputación por su inmoralidad. Así que es muy probable que Pablo, cuando dice exhorta a Tito con estas cualidades que los episcopos o los obispos tienen que tener, pues está haciendo referencia de que no deben de ser alguien que represente la inmoralidad de la cual Creta era conocido, sino todo lo contrario, que la fe en Cristo haya transformado a esa persona para que modele lo que significa ser un discípulo, una discípula de Jesucristo. Dice, fielmente apegado a la fe enseñada, o sea, a lo que recibió por parte de Pablo, de Tito y de otros, para que sea capaz de predicar una doctrina sana y de refutar a los adversarios. Recordamos que en el principio de la iglesia, pues había una diversidad de otras religiones, filosofías y también dentro del cristianismo diferentes nociones de cómo a Cristo se le entendía, y que pues antes de que existieran las doctrinas que hoy tenemos, tanto de Cristo, del Espíritu Santo o de Dios o de María, por ejemplo, antes de que existieran todas estas doctrinas, pues había una diversidad de opiniones, y Pablo quiere asegurarse que a los episcopos, o sea, a los líderes de las comunidades, estén bien fundamentados en la enseñanza que ellos han recibido de estos líderes, de quienes recibieron la fe. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Estamos en el capítulo 17. Jesús continúa en su trayectoria a Jerusalén. Recordamos que Jesús en el Evangelio de Lucas va como adulto a Jerusalén solo una vez para cumplir su misión. Y aquí ya se está acercando a Jerusalén y tenemos tres enseñanzas en este trozo de Evangelio que en los otros evangelios, como en el de Mateos, por ejemplo, estas tres enseñanzas Mateo las pone en diferentes contextos y en diferentes orden. Así que aquí Lucas las agrupa. Y es en esta agrupación de estas tres enseñanzas donde hemos de encontrar el sentido de ellas. Que bajo otro contexto, en Mateo quizás pueden tener un significado diferente. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Otra traducción que se utiliza cuando Lucas aquí en esta traducción utiliza la palabra pecado es escándalo. Y por escándalo se entiende poner obstáculos que contribuyan a que otros tropiecen. Aquí Jesús tiene en mente a la gente vulnerable, la gente sencilla, la gente que quizás aún todavía no ha madurado en la fe, y aquellos que se pueden pasar de más inteligentes, de más sabios, de que puedan ser fuentes de escándalo para que en vez de acercarlos a Cristo los alejes, ¿no? No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, dice Jesús, pero ay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado o de escándalo para la gente sencilla. Aquí la clave de esta enseñanza es la gente sencilla, ¿sabes? De que siempre hemos de estar consciente, ¿no? No siempre pensar de que yo tengo la razón o que siempre tengo que tener la razón, ¿no? ¿De qué te sirve tener la razón o ganar los argumentos si a últimas pierdes al hermano, ¿no? A últimas somos llamados a crear comunidad, a ayudarnos mutuamente, a apoyarnos mutuamente. Y no simplemente pretender de que yo tengo que tener la razón siempre, ¿no? Y cuando nos encerramos en esta actitud prepotente y a veces de orgullo, pues en vez de ayudar a otros a acercarse a Cristo o a cultivar la fe, pues a veces los alejamos, los humillamos, ¿no? Y es a esto a lo que Jesús se refiere en esta enseñanza. Este es el primer tema
mencioné que eran 3 temas. El primero es de no ser fuentes de escándalo, particularmente para la gente vulnerable, la gente sencilla, la gente que quizás aún todavía no ha madurado en la fe, y que en vez de acercarlos, los alejemos por medio de piedras de tropiezo que pongamos en su caminar. Dice, la segunda enseñanza dice, si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Parece una enseñanza muy difícil de aceptar hoy en día, porque nosotros, como Pedro, le preguntaría a Jesús, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, no? Y Jesús aquí no pone un límite. Y quizás Jesús se está refiriendo a aquellas personas que aún todavía están débiles en su caminar, aquellas personas que quizás no han podido lo que hoy en día podemos decir romper con ciertos comportamientos compulsivos, ¿no? Hoy en día es la forma de que hablamos de ellos, por ejemplo, alguien que tiene problemas de alcoholismo, con drogas o cualquier otro hábito compulsivo que está por encima de su habilidad de imponerse sobre ese comportamiento. O sea, alguien que hoy en día los nombramos como enfermedad, ¿no? Ahora con esto no justificamos ese comportamiento, no justificamos esas ofensas, pero el simple hecho de que tenemos una concientización diferente de lo que antes llamábamos, por ejemplo, al alcoholismo un defecto moral. Hoy en día hablamos del alcoholismo como una enfermedad, ¿no? Y esto cambia la forma en cómo enfocamos el problema, ¿no? Entonces, una persona que tiene, digamos, esta dificultad, digamos, este problema compulsivo, ¿no? Yo creo que cabe de que se le tiene que tratar diferente y no simplemente ser visto como un fracaso moral, como lo hacíamos antes, ¿no? Y creo que es a esto a lo que Jesús se refiere, y está conectado con lo que mencionó en la enseñanza primera, cuando habla de la gente sencilla, de la gente que aún no está madura, de la gente que aún no ha podido establecer la base fundamental de su caminar en Cristo, ¿no? Y que por tanto se tiene que tener cierta paciencia porque aún no tiene esa madurez. Y repito, esto no es justificar nada los malos comportamientos, sino es cómo se enfoca esa deficiencia temporal mientras esa persona madura en su caminar. Y si esa persona se arrepiente y pide perdón 7 veces, pues 7 veces a perdonar, dice Jesús, ¿no? Ahora, lo interesante es lo que viene después en la tercera enseñanza sobre la fe. Y quizás, tal como Lucas organiza estas 3 enseñanzas de evitar el escándalo, del perdonar, después viene la pregunta de los discípulos a Jesús, cuando le dicen, aumentanos la fe para poder poner en práctica ese perdonar constante, porque nuestro instinto es decir, oye, 1, 2, 3 veces quizás, pero ya más, no, ¿eh? Porque ¿cuál sería entonces la opción nuestra cuando perdemos la fe tanto en Dios como en la humanidad, ¿no? ¿Cuál es la opción para nosotros? ¿El odio, el rencor, la división perpetua? Yo creo que no es opción, particularmente si seguimos definiéndonos como cristianos, como hijos e hijas de Dios, como ciudadanos del reino, ¿no? Esa no es ninguna opción. A últimas, la fe a la cual Jesús llama a sus discípulos, esa fe en la cual se viva en carne propia el perdón, la reconciliación, la hermandad, ¿no? Porque si no se ha vivido esa experiencia de saberme perdonado a pesar de mí mismo, es muy difícil de que yo extienda esa misma compasión y misericordia que Dios ha tenido conmigo con otros, particularmente aquellos que aún no han madurado en la fe y que todavía andan tambaleándose, ¿no? Y de que por ser quien son en esa etapa, pues se le tiene que tratar de una forma diferente que alguien que ya, digamos,
tiene tiempo en su caminar con Cristo, ya ha madurado, ¿no? Y que después se revela o rechaza lo que ha recibido, ¿no? Es muy diferente a una persona que todavía está inmadura, que apenas va caminando en su llamado con Cristo. Así que aquí los discípulos le piden a Jesús que les aumente la fe para poder llevar a cabo tanto esa enseñanza de no ser escándalo, de no ser fuente de escándalo, para que aquellos que Dios ponga en nuestras vidas no los alejemos, sino todo lo contrario, los acerquemos a Él, y que cuando ocurran estas diferencias, estas experiencias de conflicto, ¿no? De que tengamos la capacidad, primero, de saber comprender dónde se encuentra este hermano, esta hermana en su caminar, ¿no? Para poder acompañarlo, para poder responder a su necesidad y no simplemente criticarlo, no simplemente destruirlo con comentarios que debe de ser mejor, tú deberías de saber mejor, ¿no? Pero si esa persona apenas va caminando, si es todavía débil en su caminar, si no ha madurado en la fe, entonces ¿cómo se le va a esperar, ¿no? De que esté en el mismo nivel o en el mismo caminar que otra persona que ya lleva tiempo, que ha madurado en su fe. Así que la fe a la cual Jesús los llama es en esa fe que hace posible seguir confiando, seguir creyendo tanto en Dios como en la humanidad. Porque tenemos esta tendencia de fácilmente, cuando nos hartamos, cuando nos cansamos, de decir, tirar todo por la ventana, aún la fe en Dios, ¿no? Y si perdemos la fe en Dios y si perdemos la fe en la humanidad, ¿cuál es nuestra opción? ¿Cuál es nuestra opción? Por eso Jesús dice, si tuvieran la fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar. Este tipo de fe que Jesús describe no es algo ideal, no es una idea, no es un concepto, es una experiencia de saberme amado, saberme perdonado, que es lo que después me lleva a hacer con otros según lo que Dios ha hecho conmigo. Enseñanzas muy interesantes. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.